Buenas tardes. Bueno, en mi caso yo tengo una pregunta. Como bien dice en la contraportada, para mí, o sea, existe una razón o un uso detrás de los elementos religiosos en el texto para expresar problemas sociales. ¿Qué nos motivó a hacer este tipo de conexiones? Bueno, la relación es muy sencilla. Yo recuerdo de que era sacristán y camino, se recordará también. A mí me enseñaron que era más fácil que un rico pasara por el ojo de una aguja que un rico pasara al cielo por el ojo de una aguja que un pobre. Es lo contrario, es lo contrario. Sí. El contrario. Y con esa idea siempre me cuestioné por qué la pobreza tiene que ser un signo de humildad. Para mí la pobreza no es un signo de humildad. Y no es que los pobres vamos al cielo directamente. Entonces, comienzo a cuestionarme esas cosas. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle acerca de que cuando yo leí el libro, ¿verdad? Algo que me impactó mucho fue el caso de María cuando llega a la ciudad, cuando llega a Quito. Ella se sorprende de que todos los electrodomésticos y todas las cosas que en el campo no existían. Entonces, eso pone de perspectiva la desigualdad que hay en los diferentes estratos de Panamá, pero usted lo pone de una manera que es muy real. Entonces, me gustaría preguntarle cómo usted logró que ese personaje se sintiera en ese asombro tan real. Primero, para los presentes que no han leído la novela y si están invitados a adquirirla, María es el personaje central de la novela, que es una niña que nace en el interior de la República, en un campo, que su maestra Tita la saca de allí y la invita a ir a trabajar a Panamá y le consigue el trabajo. ¿Por qué esa escena es interesante? Ustedes saben que en Panamá le dan a cuidar a los hijos, le dan a cuidar la señora Cuquita, en este caso la patrona, le dan a cuidar a María a los hijos. María llega a una casa, estaba en el campo y llega a una casa a Panamá, donde hay microondas, donde hay refrigeradora, estufa de gas, María se encuentra 18 años trabajando en una casa en donde todo lo que había en el contorno le impactó porque era nuevo, no la conocía ni siquiera usted. Pero en la novela recordarás que hay algo bien interesante que pasa hoy día. La mayoría de las patronas no conocen el nombre de su nana y solo le dicen que esta niña. Por ahí lo encontraste, esta niña. ¿Por qué? Porque esta niña es un término genérico para todas las nanas, para no atreverse a preguntarle ni siquiera cómo se llama. Pierde identidad. Pierde identidad. Entonces, María es esta niña, que poco a poco se fue superando hasta que logró un título universitario. Sí, María es una luchadora. A mí hay una frase en el libro que a mí me impactó mucho, que es el título de un capítulo, que dice, hablar de la pobreza con el estómago lleno. Y esto se traspola pues a nuestros políticos, a nuestro gobierno. Yo quisiera preguntarle a usted, se tiende a pensar que es más fácil hablar que actuar, pero ¿qué considera usted como posible solución al problema que está planteando? Si me permiten dos observaciones. La novela nace porque un día, siendo yo Contralor de la República, recibimos una invitación de Naciones Unidas al Hotel Marriott, que es la que se describe en la novela. Y en donde nos ofrecen, Naciones Unidas nos ofrece un banquete, un almuerzo de lujo. Y estaba al lado mío Jimmy Ford y el presidente Milán, comiendo caviar para que Naciones Unidas nos venga a decir a nosotros cuál es la estrategia para salir de la pobreza. Entonces, ese capítulo, por eso es hablar de la pobreza con la barriga llena. De ahí nace la novela que la terminé de escribir en Volcán con un carnaval que me viene como mi señora para
Volcan en un carnaval que el señor Cobas, de ahí de Cortepiedra, me dio una caballita que tenía en el volcán y dijo, en vez de pasar los carnavales en mi caballita. Y ahí terminé de escribir la novela. Entonces, en el próximo libro, que no me atrevo a publicar todavía, Hay que publicarlo. vuelvo a tomar el tema de la pobreza, pero desde otra dimensión. La pobreza en el futuro no solo va a ser en materia económica. La pobreza comienza por la mente, porque nos dicen que ser pobre es una virtud. Y con eso comienzan a dominarlo. Lo segundo, la pobreza del futuro es la pobreza digital. Digital. De inteligencia artificial. Los pobres no van a tener acceso a la tecnología moderna, porque no tienen plata para pagar ni siquiera el tiempo que se necesita para usar esto. Y si uno observador ve que las compañías que venden tiempo para esto te dicen por 5 palitos le doblamos 10. Es que los pobres no tienen ni 5 palitos para comprar tiempo. Fuera de que no tienen internet, fuera de que no tienen Netflix, si no pueden pagar 5 palitos para tener tiempo, mucho menos van a tener plata para pagar la tecnología de hoy día, que va a ser una tecnología cara, y es la que va a establecer la diferencia entre ricos y pobres en el futuro. Me gustaría hacerle otra pregunta referente a, bueno, la obra fue publicada por primera vez en 2007, ya estamos cerca de los 20 años, pero todo lo que usted plasma allí sigue siendo una realidad que incluso me pareció que yo estaba leyendo las noticias. Entonces, realmente usted cuando escribió esta novela, espera usted que su escrito tenga algún tipo de impacto que permita a las personas a conocer esas realidades, pero inspirarlos también para que puedan lograr cambiarlas. Yo creo que las personas, algunas ignoran las realidades, otras las conocen y otras no están conscientes. Esa es para mí el técnico fundamental. Muchísimas personas vegetan, otras viven y otras tienen proyectos de vida. Pero, ¿cómo te lo puedo poner? Cuando se escribió esto, por supuesto que es una mezcla de ficción y de realidad. Quienes la han leído dicen, pero José, ¿cómo tú sabes cómo pare una mujer en el interior de la República? Coño, porque mi abuela parió en Malá y me contaba cómo se paría en Malá. Dice, ¿cómo tú sabes que antes que no había ultrasonido, las mujeres sabían si era bebé o era niña o era hombre? El problema de la aguja y la tijera, ¿no? Sí. Entonces está mezclando realidades, con ficción, pero sobre todo creo que hay mucha experiencia personal y mucha observación personal. Por eso la pude leer hoy y parecía que fue escrita ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque las realidades no han cambiado. A mí los títulos la verdad que me llamaron mucho la atención y a mí me gustaría que profundizaran con la frase que tienen algunas palabras en latín que dice pueblo cum laude. Ok, en las universidades a los estudiantes brillantes se les da el título de cum laude, ¿no? Pero la gran mayoría de los estudiantes que se gradúan en nuestras universidades públicas son pueblo cum laude. Esa es la expresión. Para graduarse, tiene que haberse hecho un sacrificio que no se refleja normalmente en los índices académicos que dan vergüenza, pero al final, yo fui profesor por mucho tiempo y yo les decía a mis estudiantes, ustedes tienen un problema cuando se gradúan. Me decían, ¿por qué, profesor? Porque ustedes probablemente van a ser el primero o la primera graduada con título universitario en su familia. Y esa vaina te crea una irresponsabilidad porque todo el mundo dice, no, cualquier problema en la familia es igual que estudió. ¿No? Cualquier problema en la familia, que lo resuelva es que es el que tiene plata y él es el licenciado.
Entonces por eso es un pueblo fundador. Pero ya que te gustan mucho los títulos. Mira, hay unos títulos, la psicología del patrón. Nuestros pobres comienzan desde niños a tener la psicología de que ellos van a tener patrón. ¿No? Y eso lo escribí porque creo que viví un tiempo en Santiago de Veragua, en donde los pobres de Santiago de Veragua tenían mentalidad de peones. Ok. Hay una cosa que es el pueblo de esperanza y la escuela de esperanza. No, en la comarca no, un día me invitó una persona ahí a donde nace la cabecera del río Tabasará y ahí hay una escuelita que se llamaba La Esperanza. Por supuesto, cuando uno ve esta fotografía que te impacta, esta fotografía que ven ahí, la publicó la prensa en un estudio sobre pobreza en Panamá. Y yo cuando la vi le digo, coño, esta es la portada de mi novela. Le escribí a la prensa y le pedí autorización para usarla. Miren lo que proyecta esta imagen. Una niña con pies descalzos, pero no con pies descalzos, con pie de otoño. Ay, sí. ¿Por qué? Porque nunca ha usado zapatos. Una niña con las piernas golpeadas por golpes que ha tenido ahí probablemente de caminar por la montaña, y los pies están sobre una piedra en una escuela de piso de tierra. Esta niña, ¿qué tiene? Tiene una faldita de esas que daban un suétercito, un cuaderno y un bolígrafo. Pero cuando yo vi esta imagen que está aquí, la niña tiene un crucifijo en el pecho, tiene un collarcito con una cruz en el pecho. Eso refleja, en términos generales, el contenido de la novela. Hay algunas cosas aquí que es interesante y curioso. En la novela pongo que si los muchachos de hoy día tuvieran que cargar una barriga por 9 meses, usarían condón. ¿Verdad? Si un muchacho tuviera que cargar una barriga 9 meses, yo le garantizo que cargaría el condón en el bolsillo. Pero esa es una realidad de nuestra juventud. Por otro lado, decía, si los hombres salieran en cinto serían condón. Un título universitario no es suficiente. Dios ayuda a quien busca oportunidades. Creo sinceramente que es una novela de impacto social de religión. Yo no escribí esta novela para entretener a nadie. Yo escribí esta novela pensando que podría llegar con la lectura de ella al corazón de muchos panameños y reflexionar sobre cosas que ven diariamente. Precisamente, como usted bien dice en el título de uno de los capítulos, un título universitario no es suficiente, dice y María se da cuenta de esa realidad, porque ella llega a un punto en su trabajo que no puede ascender más, no se le permite ascender más porque no tiene contactos. Entonces, usted también logra plasmar esa realidad y de la desesperación, ¿verdad?, que siente ella, porque ella necesita crecer porque tiene que ayudar a su familia y tiene que ¿cómo usted logra? Bueno, ya te lo he dicho, ¿verdad? Pero ¿cómo usted puede cómo usted hace que María refleje tan bien tantas realidades de Panamá en un solo personaje? Pero Pedro y María consiguen acordar un platito y Pedro compra un taxi. Y al comprar el taxi, la novela termina en donde Pedro muere en una carrera para el aeropuerto. ¿No? Que resulta que los clientes llevaban dinero y droga. Los clientes salen huyendo, Pedro sale muerto y el titular en los periódicos es: muere taxista por narcotráfico. Yo no sé si el público quiere hacer alguna pregunta, yo, si me permite la organización. Una pregunta, porque la novela es bien impactante y es una realidad que nosotros está en nuestras narices. Que no la queramos ver es otra cosa. Está en las terminales, está en las ferias, en los buses, en los pueblos, en los parques, están allí.
todos esos personajes que usted describe acá. Lo que yo le quiero consultar es lo siguiente: habiendo estado en el gobierno, habiendo tenido acceso al comportamiento gubernamental y cómo se desarrolla esa transición, de poder llegar al pueblo a través de planes, programas, etc., ¿qué sugiere después de la novela? ¿Qué sugiere usted si tuviera la oportunidad de una consultoría, una entrevista con alguno de estos personajes en este momento? ¿Qué plan posible le propondría? Yo me retiré del servicio público en los años 96, por ahí. Solo me dediqué a la academia en la Universidad de Panamá, hasta que un día recibí una carta diciendo: señor Chen, usted tiene 75 años, por allá, digo, me regañó. Ah, no, me dieron, aplica a ser profesor emérito. Digo, un amigo mío me dijo: mira, no apliques a ser profesor emérito, porque en la Junta de Facultad tú no vas a tener los votos. En la realidad, cuando uno es polémico, siempre hay por allí profesores que están medio amargados. Uno, y así es. Ok. En mi próximo libro, creo que te contesto tu pregunta. Yo no veo ninguna probabilidad de que la gente salga de la pobreza creyendo en partidos políticos ni en proyectos de gobierno. Yo creo que para salir de la pobreza es un compromiso personal. Un compromiso personal, mira. Porque si tú esperas de que sea el gobierno o el partido político donde tú militas, o el movimiento social donde tú estás, que vas probablemente a subir, a trepar. Pero eso no necesariamente te saca permanentemente de la pobreza, porque yo estoy seguro que tú conoces muchos que estuvieron allá arriba, se terminó el gobierno y cayeron de nuevo. Yo no estoy dirigiendo el debate, no sé quién es usted. No, es que es interesante. Disculpen, no, solamente una reflexión por lo que acaba de decir. Pero se necesitan mentores, o sea que lo que hemos logrado en un nivel X, observemos alrededor a quién le podemos servir de mentores, porque estoy segura que usted sin mentor no hubiera llegado a donde está. Es mi reflexión. Yo no hubiera llegado sin mentor. Bueno, yo no sé si yo soy mentor, lo único que le puedo decir es dos cosas. Uno, primero, que no me he retirado a mi edad a coger fresco. El año antepasado y pasado publiqué 3 libros, y uno de los libros yo creo que fue el que encendió el problema de la minera, porque nadie conocía lo que contenía el contrato de la minera hasta que mi libro salió. Y mi libro salió porque apuré a todo el mundo y en menos de un mes logré sacar el libro. Cuando el gobierno mandó la ley al primer debate, ya todo el mundo sabía lo que eso contenía, y por eso muchísima gente fue al primer debate a decir lo que la ley, el contrato contenía. Así que todavía hasta que respire, trataré de hacer docencia sin necesariamente estar en una aula de clase. Sí, yo quiero comentar. Estoy de acuerdo con usted cuando dice que realmente si uno espera un partido político como se ha conformado, pues no tenemos mucha esperanza como sociedad en los partidos políticos. Sin embargo, yo quisiera matizar su comentario respecto al esfuerzo individual, no sé si fueron las palabras exactas que utilizó, porque a mí me parece, o soy de la opinión, de que ese discurso del puro esfuerzo individual es parte del problema. Es decir, yo entiendo que hay decepción frente a ciertos conglomerados que incluyen, puede ser hasta movimientos sociales, pero también creo que la fuerza, no sé quién dijo por ahí, de la mentoría, o sea, no solamente un mentor, o sea, yo con otro, sino que la fuerza también del cambio puede estar en otro tipo de movimientos. Y yo estoy pensando, por ejemplo, solamente para quedarme en el territorio chilcano, y del tema que se ha hablado aquí, que es del agua, en estos movimientos ambientales, ecológicos, etcétera, que llevan muchos años con el tema de las hidroeléctricas y con el tema minero. Entonces, solamente quería decir eso porque es mentira. Hay un dicho muy popular que dice que una golondrina no hace verano. Yo creo que los humanos somos así mismos. No somos entes individuales, sino que somos entes sociales. Y por tanto, nos necesitamos los unos a los otros.
Entonces, era lo que Yo estoy de acuerdo contigo, pero recordarte que sin golondrinas no hay verano. por eso Se necesitan a varias golondrinas, porque tú mismo seas tu propia Me golondrina. saluda Mariela Mirones. Voy a hacer algo como educadora que sí he estudiado toda mi vida. Él tiene que ver la novela, Voy a hacer, sí, no, porque la novela es un homenaje a la educación. sí, yo sé. Pero hay una pregunta que quisiera hacerle puntualmente y es lo siguiente. Usted habla de que esa superación es un compromiso personal, que no podemos esperarlo de gobiernos ni de políticos, que estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero el problema, licenciado Barría, es que la educación está en manos de los políticos. ¿Qué hacemos? Si entonces el hogar, que es la primera escuela, los padres tienen que trabajar de acuerdo con el político que suba al poder, porque es la clase más necesitada del país. Entonces, ¿qué espera? ¿Qué se espera para esa sociedad finalmente? Si tenemos esos grandes problemas que le afectan. No quiero que esta respuesta sea personal, pero yo siento que la sociedad está tan podrida que la gente piensa que el político le va a resolver, pero el político no resuelve nada. Pero además es que hay mucha gente cómplice también con los políticos. Mucha gente cómplice con los políticos y cómplice con la sociedad. Espero que pueda leer mi libro que viene, porque si este es polémico, el otro, pero está bien, yo quería hacerlo. Yo estoy convencido, como el maestro Shen, del compromiso personal, pero hay barreras que existen. En este país ninguna negra va a ser presidente, no en este siglo. No engañemos, eso no va a pasar. La aporofobia, la discriminación hacia los pobres es fuertísima. O sea, hay barreras invisibles que nos negamos a ver o que no podemos ver. Entonces, para mí el problema es bien complejo. Entonces, me parece que habría que ampliar un poquito más, ¿no? Compromiso personal, compromiso familiar, compromiso comunitario. Pero este problema tiene siglos y esto no se va a resolver en 4 años. Necesitamos gente que sepa, yo no voy a ver la respuesta, pero alguien la va a ver gracias a que hice mi parte. Lo que dicen de los campesinos que siembran árboles. Yo no voy a ver, precisamente del olivo, que eso demora décadas para dar. Yo no voy a ver el fruto, pero alguien lo verá. Yo creo que la esperanza es importante con que sembrarla en estos tiempos. Tenemos que ser gente que nos alentemos a continuar. En la novela, en nombre de ellos, hay un manejo muy, digamos, directo, basado en un conocimiento, diría también, directo de la realidad. Las cifras, las encuestas, hay una serie de datos que sostienen su punto de vista. La crítica social en todos los ámbitos, la miseria intelectual, física y de todos los niveles que estamos viendo, está sustentada desde un enfoque no solamente en la descripción de hechos, sino en datos. Hay una conciliación de esa formación académica financiera con un manejo de la parte literaria, que es la escritura de una novela. Mi pregunta es, ¿cómo usted concilia esos dos mundos? Usted es una persona reconocidísima en el mundo de las finanzas. Cuando se dice Echevarría, es José de los Santos Echevarría. Cuando usted me envió las obras, mi interés principal era que lo leyeran personas que apreciaran la parte estética. Sin embargo, los que realmente quisieron la obra eran aquellas que tenían alguna referencia sobre su, digamos, fama, su renombre como conocedor de esta área económica del país. Hay mucho peso de eso en la obra. ¿Me puede dar un acercamiento a ese proceso en el que usted concilia esos dos mundos? No, me voy a confesar frente a usted. Yo soy bastante
como buen chino, soy más observador que emotivo. Entonces me gusta observar y ver, me gusta analizar las cosas no en sus palabras, sino en su profundidad. Y traté de que en esta novela traer un poco de experiencias y de observaciones a la realidad crítica de la sociedad panameña, creando, por supuesto, ficción en cuanto a la maestra Tita y en cuanto a Pedro y en cuanto a María, pero argumentándola con cifras duras para que la gente vea que no era simplemente un argumento de carácter filosófico, sino que era un argumento que, además de filosófico, tiene un sustento duro en la materia de las cifras económicas. Y como les dije, esta novela, yo fui en el primer capítulo de la novela describe el almuerzo. Yo estaba allí y tomé nota y me cogí el menú para que el menú fuera el menú de lo que estábamos comiendo, ¿no? Y entonces se puede hablar de pobreza en un Marriott con caviar y Naciones Unidas hablando de la estrategia nacional de la lucha contra la pobreza.